Buenas noches. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos, hermanos, visitas, a todos. Tengan un afectuoso abrazo de aquí, desde el distrito Barros Arana, a este programa, a esta campaña evangelística de 2021 correspondiente al proyecto Miel, titulado La mayor historia que impactará tu vida. Hoy es el quinto día correspondiente a esta semana de evangelismo, titulado Ley, Nuevo Pacto, que estará a cargo de esta hermosa misión de nuestros hermanos que están armando este hermoso programa esta semana de poder para todos nosotros. Los quiero invitar para iniciar este programa, este día, que me acompañen a orar para que Dios esté con nosotros. Inclinemos el rostro para orar. Amoroso Padre, te damos las gracias porque tú nos ayudas a poder pasar todos los obstáculos. Te agradecemos porque tú tienes paciencia con nosotros. A pesar que somos imperfectos, de equivocarnos muchas veces, tú estás ahí esperándonos como un Padre lleno de amor que nos puede acobijar y nos puede ayudar en el momento en el momento más difícil de nosotros. Y te pido que tú te quedes con nosotros para que podamos llenarnos de tu luz y de tu gloria. Sabemos que tú eres lo más maravilloso y es la mejor opción para nuestras vidas. Quédate también de forma especial por el predicador de esta noche, para que tú lo uses como instrumento y puedas entregar este mensaje fielmente como tú deseas que llegue. Señor, te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a cantar el canto lema, este canto lema titulado La mejor decisión. Este tema nos estará acompañando y nos está acompañando durante toda esta semana correspondiente a este proyecto Miel, y es un canto hermosísimo. Por lo tanto, los invito a llenarse de este gozo, de esta alegría, y entonemos fuerte y cantemos fuerte este canto lema. En el mundo de hoy necesitas tomar tu decisión. Hay violencia y maldad, destrucción y temor, mucho dolor. Te puedes preguntar qué rumbo seguir. Hoy debes tomar la mejor decisión. La mejor decisión es Jesús. Por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él. Esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Si tu corazón se rompió y no tienes ya más a dónde ir, y si sientes pesar, penas y llorar, no puedes más, te quiero presentar
siempre es Jesús. La mejor decisión es Jesús. Por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Vengan a mí los tristes y cansados, que solo en mí pueden descansar. La mejor decisión es Jesús, por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote estar con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Ahora comenzaremos la parte central y importante de este día, que es la prédica, el tema correspondiente a este día número 5, que lleva por título La Ley, Nuevo Pacto. En esta oportunidad, esta misión tan maravillosa está a cargo de nuestro hermano Nivaldo Lomos, que nos predicará sobre este tema tan maravilloso. Muy buenas noches. Estamos ya dispuestos para dar comienzo al quinto día de nuestra temática, de nuestras reuniones en esta campaña evangelística. Como decíamos, estamos en esta campaña que lleva por nombre la mayor historia, y por supuesto que esperamos que impacte tu vida. Hoy vamos a tener nuestro tema, que es ley y nuevo pacto. Pero antes de entrar en materia, en el tema mismo, vamos a invocar, como todas las noches, la presencia de nuestro Dios. Y para ello le invito a que nos inclinemos y podamos orar al Señor. Vamos a orar. Cariñoso y amado Dios, aquí venimos una vez más para dirigirnos a ti y para que tú, Dios, en tu misericordia nos guíes en el conocimiento de la verdad. Señor, gracias porque a través de estos medios que tú, Señora, permites que podamos utilizarlos, puedan haber muchos allí atentos a este mensaje. No los conozco, pero tú sabes, Señor, dónde están y por qué están escuchando esta temática. Que tu Santo Espíritu pueda tocar sus corazones y pueda impresionarles. Y cada uno de nosotros, Señor, tus hijos, nos pueda llenar de esperanza y de gozo. Guárdanos y acompáñanos en esta hora. Dirígenos por tu misericordia. Por Cristo Jesús lo rogamos y lo agradecemos. Amén. Bien, ayer hablamos del juicio de oportunidad, porque veíamos, ¿no es cierto?, que hay un juicio.
Así como hubo un juicio aquí del pueblo hebreo, del pueblo de Israel aquí en la tierra, a través de este santuario y con estos sacrificios donde se sacrificaban animalitos y se asperjaba esta sangre y que contaminaba el santuario terrenal. Y veíamos también, ¿no es cierto?, cómo esto está ocurriendo allí en el santuario celestial por los registros que están allí en los libros del cielo. Pero que tenemos un abogado, que es Cristo Jesús, que nos defiende. Pero por eso si hay un abogado, hay un juicio, hay una corte. Pero ese abogado nos defiende y se está haciendo este juicio y luego eso se termina y viene. ¿Y quiénes son los que están siendo juzgados? Eso lo vimos anoche. ¿Y por dónde comienza? ¿Con quiénes comienza? Bueno, si hay ese juicio, hoy día vamos a continuar también aprendiendo porque hay una ley. Una ley a la cual debemos estar sujetos. Y es la que nos sanciona en alguna manera o nos liberta, ¿no es cierto? Pero junto con eso hay un nuevo pacto también que está aquí entrelazado. Entonces, busquemos allí para entrar en materia con una pregunta. ¿Qué había dentro del arca en el lugar santísimo del santuario? ¿Cómo está todo esto ligado, diríamos, en aquella manifestación terrena, diríamos, de Dios con nosotros aquí? ¿Y por qué nosotros hacemos y debemos ligarnos y debemos atender con tanta fuerza por esa manifestación de aquel entonces y hoy en día? ¿Por qué la llevamos a la acción? ¿Y qué había dentro del arca en el lugar santísimo del santuario? En esa arca donde mi hermano Daniel ya lo comentó, lo dijo y lo explicó claramente. Bueno, ¿qué es lo que había en esa arca? Entonces, Éxodo 25, verso 21, nos dice lo siguiente: coloca el propiciatorio encima del arca. Era la tapa, ¿no es cierto?, de esa arca. Y pon dentro de ella la ley que voy a entregarte. Éxodo 31, verso 18, nos sigue aclarando y diciendo lo siguiente: y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas, piedras lajas, allí en el lugar de Keule, hacia Mehuín, hay unas rocas allí, hay mucha piedra laja. Yo me imagino esas tablas allí donde Dios las tomó, de ese tipo, diríamos. 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo de Dios, del mismo Dios. Y en Apocalipsis 11, 19 dice: entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Aquí ya nos vamos arriba. Allí se vio el arca de su pacto. ¿Y por qué? Si esto era aquí, era imagen de lo celestial. Por eso en el cielo allí está este santuario, este tabernáculo, el real. Esto de acá era sombra del celestial. Y aquí lo dice: entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Mis amigos, hermanos, la ley de Dios forma parte del santuario celestial por 2 razones. Primero, porque el santuario terrenal era un prototipo del celestial, era una copia del celestial.
Por lo tanto, la ley estaría también en el santuario celestial. Éxodo 25, 40, en Hebreos 9, 24, así lo dice. Y segundo, porque el arca del pacto era llamada así, porque, y eso ahí en Deuteronomio capítulo 10, verso 8, porque las tablas de los 10 mandamientos eran llamadas tablas del pacto. Deuteronomio capítulo 9, verso 9 al 11, allí lo dice claramente, las cuales estaban dentro del arca. En Hebreos 9, 4 nos dice también allí que están allí dentro del arca, las tablas de la ley. Por eso mismo razón, Juan llama arca del pacto al arca que vio en el santuario celestial. En Apocalipsis 11, 19, Juan claramente registra allí las tablas de la ley, están en el arca allí. Entonces la ley de los 10 mandamientos se convirtió en parte de la vida religiosa de Israel. Eran tan sagradas que fue colocada en el lugar más sagrado del santuario. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Allí estaban las tablas de la ley. Es por eso que representaba, donde se representaba el trono de Dios. Eso significa que la ley forma parte del gobierno de Dios. No pueden faltar, no pueden estar ausentes allí, porque allí es donde se manifestaba directamente la presencia de Dios. Así como el santuario terrenal fue el centro de la vida religiosa de Israel, también es el santuario celestial para los cristianos de hoy. Recordemos que una de las actividades del cuerno pequeño era echar por tierra el santuario. En Daniel 8:14 dice claramente esto, que pretendió echar por tierra la ley de Dios. Por lo tanto, si negamos el santuario celestial, también negamos la santa ley de Dios. Ningún argumento contra la ley de Dios tiene base bíblica. Ningún argumento. Mis hermanos, amigos, cuando yo preparaba este tema, esta meditación, y leí allí en Daniel, y desde mucho tiempo antes, esta fe a la cual yo también profesaba, y descubría esto, la ley de Dios y los mandamientos de Dios. Y yo tenía en mi juventud este librito, y comencé a leerlo, comencé a verlo. Ahora, después de mucho tiempo de buscar la verdad, y después de habérselo cambiado este libro por otro libro muy interesante, El Gran Conflicto, a mi padre, porque él lo estaba leyendo, se había quedado en mi casa esto, que era mío y tiene mi nombre aquí, porque yo era un instructor allí en esta congregación cuando joven, y me encuentro con los mandamientos de Dios, la ley de Dios, y con esta verdad para mí en ese entonces, que luego yo descubrí en la palabra de Dios, que están absolutamente trastocados, cambiados más bien. Y con lo escrito aquí por el profeta, por Daniel, y con más fuerza digo, ningún argumento contra la ley de Dios tiene base bíblica.
Ninguno. Hay una pregunta aquí que nos dice, y en la palabra de Dios la encontramos claramente. ¿Cuántos mandamientos tenían las tablas de piedra dadas en el Sinaí? ¿Cuántos? El Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, hay algo que hizo con su mano, y fue al hombre, a sus hijos. Y de esa forma que Él creó al hombre, Adán, nosotros venimos, somos su creación, somos hechura de Dios. Pero también, donde Dios intervino con su mano, es sobre la ley. Y allí en ese tabernáculo, en ese lugar santísimo, donde el pueblo de Dios se regocijaba y entregaba su alma, su corazón en devoción, en adoración a Él, Él se manifestaba con poder, purificándoles, sanándoles, perdonándoles. Mis amigos, habrá alguien que se atreva a cambiar lo que Él estableció con su mano, con su dedo. Y vamos a la palabra de Dios. Si alguien, por ventura, no tiene todavía a lo mejor el conocimiento de dónde podemos encontrar los mandamientos de Dios, esta es toda la palabra de Dios. Esta es un libro, un manual en el cual nosotros encontramos la dirección en nuestro conducirnos aquí en la tierra. Pero aquí están resumidos los mandamientos de Dios, la ley de Dios. En el Nuevo Testamento y en toda la Biblia están contenidos, pero aquí en forma clara. Y dice el 20, verso 3 en adelante: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. El cuarto, verso 8: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Quinto: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios escribió la ley con su propio dedo. Y Éxodo 31.
verso 18. Éxodo 31, verso 18. Aquí está, yo quiero que lo leamos. 31, 18 nos dice lo siguiente. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas, ¿por qué? Por el dedo de Dios. ¡Qué osadía! Pretender cambiar lo que Dios escribió con su dedo. El Salmo 119, verso 142, nos dice claramente, y el verso al 144, que Dios no cambia. En el Salmo 100, verso 152 del Salmo 119 nos dice que Él es eterno. Él no dice algo para luego cambiarlo, no. Por lo tanto, Él tampoco autoriza para que los hombres, nosotros, cambiemos las cosas que Él ha establecido. Y como les decía, aquí dice cosas muy bonitas referidas a nuestros deberes, a lo mejor humanos. Pero en cuanto a la ley de Dios, no dice mucho. Más bien, ofensas. A cambiar los mandamientos de Él. ¿Qué incluye el nuevo pacto, además de la intercesión de Cristo? Hebreos capítulo 8, versos 6 al 10, 6 y 10. Dice, pero el servicio sacerdotal de Jesús, que Jesús ha recibido, es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador, es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Y el verso 10 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. ¿Dónde poner esta ley? Esta ley se la entregó al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, allí en piedras, en una roca, en una piedra laja allí, en 2 tablas. Pero ahora dice, pondré mis leyes, ¿en qué parte? En su mente, y las escribiré, ¿dónde más? En su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¡Qué extraordinaria promesa el Señor nos da en su palabra al decirnos esto! En el monte Sinaí el Señor escribió allí estas tablas, como leíamos en Deuteronomio 4:13. Dios tenía el propósito de que esas leyes también estuvieran escritas en el corazón del pueblo, pero los israelitas se contentaron con considerar esos estatutos sencillamente como un código externo y su observancia como una obligación. Dios no tenía el propósito de que sus leyes fueran consideradas así. Ahora, bajo el nuevo pacto, se transforman los corazones y las mentes de las personas. Los hombres proceden correctamente obedeciendo los mandamientos no por su propia fuerza ni como una imposición, sino porque Cristo mora en el corazón. La obediencia brota naturalmente. Es una consecuencia del amor que el creyente siente por Dios. Además, Jesús advirtió que no vino a cambiar la ley, ni mucho menos a anularla. En
Mateo capítulo 5, verso 17, más bien pidió que si lo amamos, guardemos sus mandamientos, porque Él no vino a cambiarlos. Cristo vino para deshacer las obras del diablo y no la ley de Dios. Los apóstoles también guardaron la ley. En Romanos capítulo 7, versos 7 y 12 nos dice claramente que ellos guardaron la ley de Dios. Qué terrible sacrilegio cometería el cuerno pequeño. Allí en Daniel capítulo 7, verso 25, nos dice que Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Al investigar si el papado ha intentado cambiar las leyes divinas o no, encontramos la respuesta en la gran apostasía de los primeros siglos de la era cristiana, cuando fueron introducidas numerosas doctrinas y prácticas contrarias a la voluntad de Dios, reveladas en las Sagradas Escrituras. Los cambios de la ley de Dios pueden notarse finalmente al comparar los 10 mandamientos del catecismo que yo les decía con los de la Biblia, de Éxodo 20, versículo 3 al 17. El cambio más audaz corresponde al día de descanso. Y en este catecismo, donde yo salí a hacer catecismos, a preparar personas según mi fe, allí el tercer mandamiento habla del día del Señor. Pero la ley de Dios dice que en el cuarto mandamiento es el día del Señor. Y el día del Señor no lo ha cambiado. No lo ha cambiado. La Iglesia de Dios, es decir, la Iglesia Católica, en su sabiduría, ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor. Y ese día del Señor, según la Iglesia Católica, es el primer día de la semana. Y lo dicen claramente. Este catecismo fue escrito por orden del Gran Concilio de Trento y publicado bajo los auspicios del Papa Pío V. ¿Qué se dice sobre la estabilidad del carácter de Dios? Malaquías capítulo 3, verso 6, dice: porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Cuán permanentes son los preceptos morales de Dios? ¿Será que son muy efímeros? ¿Será que son muy cambiables? Miren, el Salmo 111, versos 7 y 8 nos dice: las obras de sus manos son verdad y justicia. ¿Con qué y cómo el Señor le entregó estas tablas a Moisés, escritas con qué decían? Con su dedo. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todas sus ordenanzas. Son afirmadas eternamente y para siempre, ellas con verdad y rectitud. La ley de Dios contiene las normas primordiales de los deberes morales y religiosos y engloba los principios eternos del bien y del mal. Nunca ha sido aprobada, sino que es tan inmutable como su autor. No ha sido nunca abrogada.
nunca ha sido cambiada. Dios la entregó y Él es su autor. Pues se basa en nuestras relaciones esenciales para con Él y con nuestros semejantes. Y es de obligación perpetua, universal. ¿Qué dos propósitos tiene la santa ley de Dios? En Romanos 7, versos 7 y 12, encontramos la indicación y nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado, dice Pablo, sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, es justo y bueno. El propósito de la ley, ¿cuál es? Mostrar nuestro pecado. Eso es el propósito de la ley, mostrarnos nuestros pecados. En Gálatas 3:24 nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Entonces, el propósito de la ley es claramente mostrar nuestros pecados y, ¿qué más? Conducirnos a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Y allí en Apocalipsis vamos a encontrar respuesta a una pregunta: ¿y qué características especiales tienen los fieles de Dios? ¿Será que los que amamos al Señor debemos tener alguna característica especial? ¿Será tan así? Y en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la perseverancia. En otras versiones dice: aquí está la paciencia de los santos. Perseverancia. Hay que ser perseverante, hay que ser pacientes. Quienes guardan, ¿qué dice? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tienen? La fe de Jesucristo. Entonces, las características son: guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tienen? La fe de Jesús. La fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo. Conocer y por qué Jesús está allí y hace esto por nosotros. Eso es lo que hacia allá nos llama y nos indica esto de la ley de Dios. ¿Contra quiénes está enfurecido Satanás? Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella. ¿Quiénes son? Quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer ya conociendo esto? Obedecer los mandamientos por amor a Dios. Eso debe hacer. Porque Juan en su palabra escribió en Juan capítulo 14, verso 15, dice: si me aman, guardan mis mandamientos. Entonces, allí en el libro de Oseas, ¿qué debo hacer también si soy leal a Dios? Tú puedes volverte a tu Dios. Practica la lealtad y el derecho y espera siempre en tu Dios. Tú puedes, vuélvete a tu Dios, a nuestro Dios,
ese que nos escucha, está atento, nos ampara, nos guía, ya que la santa ley de Dios está vigente porque es parte del nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Y considerando que el conflicto entre el bien y el mal gira en torno a ella, decido yo, y espero que tú, por la gracia de Dios, serle leal, guardando sus mandamientos. Que el Señor pueda hacernos fuertes, que el Señor pueda guiarnos en esta verdad y no pretender cambiar lo que Él, nuestro Padre, escribió con su dedo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y nos acompañe hoy y siempre para la salvación de nuestras vidas. Maravilloso tema que ha entregado nuestro hermano Nivaldo sobre la ley de nuestro Dios. Una ley escrita por su propio dedo. Una ley que nos ayuda a reflejar el amor de Dios hacia nosotros. Hermanos, amigos, los invito a que podamos tener una oración final. ¿Queremos el rostro para orar? Señor, amoroso Padre, te damos las gracias porque tú nos has mostrado este mensaje de amor, de preocupación hacia nosotros y también de compromiso que podemos tomar nosotros en estos momentos, tomar esa decisión de poder seguir este mensaje, estas leyes, pero no es una ley como lo conocemos aquí en el mundo, es una ley de amor, una ley celestial, un amor que desea que nos vaya bien en nuestras vidas y nos enseña a comprender por qué has tomado estas decisiones, pero no para perjudicarnos, sino para engrandecernos. Señor, quédate con cada uno de nosotros y ayúdanos a seguir comprendiendo y abriendo nuestras mentes, nuestros corazones para recepcionar este lindo mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los invito para mañana. Mañana es el día 6, que lleva por título Descanso, tregua necesaria. Un tema que con el solo hecho de escuchar el título nos lleva a pensar y preguntarnos ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, si quieres saber de qué se va a tratar el tema de mañana, de qué hablará, los invitamos a participar con nosotros a las 21:30 horas por medio de nuestras redes sociales del Distrito Barros Arana sobre este hermoso tema, ¿sí? Que estará a cargo de tendrá una linda misión de poder presentar este tema nuestro hermano Oswin Klaus, ¿sí? Espero que se encuentren bien y nos vemos mañana. Bendiciones.